Muchas gracias. Gracias a todos los hermanos que están ahí presentes. Que el Señor le multiplique grandemente en bendiciones espirituales, físicas y económicas. Y que la paz y la tranquilidad reinen en nuestros hogares cada día. Debo recordarle lo que el lunes no pude entrar, como decía, tuve que volver a Santiago. Es una diligencia que me fue muy tediosa también, pero gracias a Dios se hizo. Y anoche, como ya aquí en la congregación reanudamos los servicios, comenzamos noche martes, mañana jueves habrá servicio, pero como tenemos de compromiso, mañana estaremos aquí para ver qué va a ocurrir de la próxima semana en adelante. Estaremos esta noche y mañana sí en la adoración, y ya de la próxima semana veremos qué haremos con el jueves, si lo tomamos o si cómo es que van a hacer en la Sánchez Altagracia para las reuniones de ellos, cuáles días serán, y hacer los cambios que sean necesarios. Pues ya las cosas están no volviendo a la normalidad, pero sí a hacer algo similar a lo que hacíamos antes. Bendito sea el nombre de Dios, y que Dios bendiga a cada uno que están ahí presentes. Recuerden siempre tener sus libretas, sus lapiceros y su Biblia a mano, especialmente los hombres, y su signario cerca, su coro a mano siempre, porque no se sabe en qué momento una de esas caras que veo ahí mencione para que haga tal o cual ministerio. Finalizamos el jueves pasado, amados hermanos, hablando que el dragón hizo tres cosas. El gran dragón, que sabemos quién es ese gran dragón, el diablo, Satanás, el opositor, el difamador, etcétera, etcétera, el mismo personaje, fracasó al tratar de destruir el pueblo de Dios, el Israel físico. ¿Se acuerdan? Que esa es la mujer, una ciudad, como dice Apocalipsis 17, 18. Y luego también fue derrotado por el hijo varón, que vimos quién es el hijo varón, que es Jesucristo, ¿verdad? Que le dio a luz la mujer, que la mujer no fue María, sino el Israel físico, Jerusalén, la física. Entonces hizo guerra contra los ángeles de Miguel y sus ángeles. ¿Y qué pasó? También los destrucanaron. Se llenó de ira, se llenó de odio. ¿Y qué hizo él? Se fue a hacer guerra contra la descendencia de los santos, aquellos que hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eh, Veremos que él va a utilizar a dos personajes o instituciones y o personajes para esa guerra contra los santos. Y ahí quedamos diciendo el pasado jueves de que el conflicto ahora se intensifica. Cuando Miguel y sus ángeles los destronaron, lo arrojaron fuera, no fue que en ese momento a Satanás se arrojó a la tierra, puesto que ya él había sido arrojado a la tierra desde el principio de la creación del mundo, fue arrojado a la tierra. Decíamos el jueves, lo que pasa es que él todavía conservaba un derecho que en Job capítulo 1 y 2 se menciona, y es que él tenía libre acceso al trono de Dios, al palacio celestial, y junto con los hijos de Dios, como un arcángel caído que era o es, tenía el derecho a entrar como una criatura, como un hijo de Dios, pero ya un bastardo, ya un bandido, ya un rebelde. Y entonces ese derecho fue que Miguel y sus ángeles, al derrotarlo, le quitaron. Ya no entra a acusarnos, ya no entra a hablar disparate delante de Dios, de los hijos del Señor. Entonces, ese versículo 17 del capítulo 12 concluyó diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso es que la descendencia de la mujer, explicábamos ampliamente, de que no es María la mujer aquí en Apocalipsis capítulo 12, sino, como ya hemos venido estudiando, Israel físico, a Jerusalén física. Entonces, en el capítulo 13 vamos a ver, mis hermanos, que se narra es el desenlace de esa guerra intensificada entre el gran dragón, pero va a utilizar a dos personajes, como veremos. Entonces, ese gran dragón, el diablo, va a utilizar en la guerra contra los santos a dos bestias. Y veremos en esta noche una bestia que sube del mar. Y vamos a ver si podemos empezar, o mañana veremos, si Dios nos lo permite, la bestia que sube de la tierra. ¿Qué significan estas dos bestias? La que sube del mar y la que sube de la tierra. Bueno, para que nos contextualicemos un poco y podamos tener un poquito de noción, de idea del por qué entendemos
quiénes eran, quiénes fueron estas bestias y el porqué venimos insistiendo en que este mensaje apocalíptico fue directo y exclusivamente a los que estaban viviendo la candelada contra el imperio romano, con Roma a la cabeza, que sigue siendo para nosotros en día por lo que existe y por lo que existirá y que se intensificará también, es verdad, pero ese mensaje fue exclusivamente en aquel momento para ellos. Hoy en día hay muchas cosas que están vigentes para nosotros y lo que no podemos caer en el error religioso de decir una cosa por otra. Entonces, para que les recomiendo que escuchen este aporte que nos hace aquí nuestro hermano José Grau en su libro titulado Estudios sobre Apocalipsis, una información muy interesante porque eso nos contextualiza para lo que vamos a ver más adelante cuando tenemos la explicación de estos versículos del capítulo 13 de estas dos bestias, quiénes son, quiénes serán. Nerón dice nuestro hermano José Grau, Nerón tiene la triste fama de haber comenzado las grandes persecuciones contra el cristianismo. El emperador Nerón. Este señor gobernó a Roma empezó a gobernar Roma en el año 63 y veremos que finalizó en el 68 con una muerte atroz que tuvo. Este señor, habiendo incendiado la ciudad de Roma por puro capricho, desvió la sospecha del incendio en contra de los cristianos, es decir, le achacó, le echó la culpa, los inculpó a los cristianos de que ellos fue que incendiaron a Roma. Un buen número de los cristianos de aquel entonces fue crucificado. Otros fueron untados con aceite de alquitrán o petróleo, lo clavaron en postes y lo tenían como antorcha, iluminando las orgías que hacían los aristócratas de aquel entonces o divertir el populacho. ¿Qué significa esto? Que a los cristianos así vivos lo embarraron de aceite de alquitrán o petróleo para convertirlo en antorchas para que iluminaran el camino. Pero hermanos, en el año 68 este señor Nerón se ahorcó, se suicidó. Parecía que había terminado la persecución para la iglesia. Esto sería lo que nos dice el versículo 3 que veremos más adelante de Apocalipsis 13. Esto sería la herida mortal de la que nos habla ese versículo. Pero el hecho triste es que en el año 81, es decir, 13 años después, viene otro emperador tan despiadado como Nerón, llamado Domiciano, y reanudó la persecución contra la iglesia. Es decir, lo que nos dice el mismo versículo 3, que la herida mortal de esta bestia fue sanada. Instigada por Satanás, el gran dragón, Roma aparece de nuevo como el poder político más fuerte de la tierra y usado para torturar a los cristianos. Esto es una información que lo da el hermano José Grau en su libro Estudios sobre el Apocalipsis. Eso para que tengamos una idea de lo que vamos a explicar y el por qué entendemos quiénes fueron estas dos bestias. La bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 hasta el 10. Dice versículo 1 y 2. Juan dice, recuerde que andamos con Juan, dice Juan, me paré en el mar, me paré sobre las arenas del mar. Allí estamos nosotros con Juan también. Él está mirándolo espiritualmente y nosotros andamos de compañeros mirando todo eso que él vio cuando el Señor se lo mostró. Nosotros andamos mirando. Él se paró en el mar, perdón, en la arena del mar. Nosotros nos paramos al lado de Juan. Y dice Juan, vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estas imágenes descritas por Juan, él la vio, nosotros dice que también la estamos viendo, si estamos ahí al lado de él, en el viaje imaginario nuestro, se ha prestado para muchas interpretaciones y muchas explicaciones y le han asignado este nombre de la bestia a muchos personajes de la historia, como veremos más adelante.
Y dice Juan, y la bestia que vi, esta bestia que subía del mar, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, fíjese, y sus pies, dice semejante a un leopardo. ¿Se recuerdan de ese tipo de expresiones? De esa figura literaria. Semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Yo creo que usted Creo que el hermano se frizó. El hermano Dani, ¿puede cantar un coro, por favor? En lo que el hermano vuelve. Gloria a Cristo, hermano. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el coro Yo sé que estás aquí, mi Señor Jesús. Cantamos para la gloria de Dios. Cantemos. Yo sé que estás aquí, mi Señor Jesús. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás por Jesús. Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Bien, gracias, varón Dani, gracias a los hermanos. Por eso que hay que estar atentos. Son 2 veces que me lo hacen en el trayecto, en el tiempo que tenemos que estar aquí, pero ya yo tenía el otro listo, gracias a Dios, ahí para no nos va a engañar Satanás, este gran dragón, este bandido que ha hecho estrago y en todo ha salido derrotado. En toda de los cristianos va a salir derrotado de alguna manera. Le vamos a pisotear la cabeza a Satanás de alguna manera. Cristo ya lo hizo y nos enseñó cómo es. Así que vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, veamos ahora la posible interpretación, lo que entendemos, la recopilación que tenemos en nuestros apuntes acerca de esta simbología que aquí aparece. El origen, ¿de dónde surge esta bestia? Ahí lo dice, del mar. Ahora, si nosotros nos vamos al contexto apocalíptico, nos vamos a encontrar qué es lo que representa el mar en libros proféticos. Aquí el hermano Carlos, que se busque a Isaías 17:12. El hermano confesor no está, ¿verdad que no? El hermano Julio sí. Julio, que se busque a Isaías 57:20. Y el hermano Alejandro Sánchez, Apocalipsis 17:15. Para que lo lean los 3 en línea, para que nos digan, nos van a leer, para que la Biblia misma nos diga qué es lo que significa el mar en libros apocalípticos. Carlos, Isaías 17:12. Dijimos el hermano, ¿quién fue que mencioné el segundo? Julio, Isaías 57:20 y Jando, Apocalipsis 17:15. Esos 3 versículos nos van a decir qué simboliza la palabra mar en la Biblia en libros apocalípticos. Comencemos con Carlos. Dios nos bendiga, hermanos. Isaías 17, versículo 12. La palabra de Dios nos enseña. Ay de la vasta muchedumbre que brama como el mar embravecido. Ay de las naciones que se alborotan como aguas tempestuosas. Ya ahí nos va dando una idea a nosotros de lo que significa la palabra mar. Vamos a escuchar ahora Isaías 57:20 con el hermano Julio Céspedes. Está ahí, Nelly, Julio. Para acá. Gloria a Dios. Amén. Dice así, Isaías 57:20.
¿Se escucha bien ahí? Amén. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ya Gloria a nosotros Dios. podemos, gracias hermano Julio, ya nosotros podemos ir teniendo una idea de qué significa la palabra mar en libros proféticos, ¿verdad? Ya tenemos una idea. Ok, Apocalipsis 17:15, el hermano Jando nos va a dar ahora más claramente qué significa mar en libros apocalípticos, en este caso, digo, libro profético, en este caso en el Apocalipsis. Jando, Apocalipsis 17:15. Pero también las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Amén. Ahí escuchamos un poquito medio bajito porque la voz estaba alejada del micrófono. Pero ahí el hermano Jando nos dijo, nos le dio que las aguas que has visto donde las rameras se sientan, las rameras, sabemos quién es la ramera, ¿verdad? Roma, digo, Babilonia, porque estamos hablando en un lenguaje figurado, un lenguaje que era espiritual para ellos, no lo entendían. La madre de la ramera, donde se sientan las rameras, son pueblos, muchedumbres, naciones, lengua. El mar, las aguas, donde aquí la agua, las aguas, el mar donde ella se sienta, representa gentes, naciones, pero en este caso perversas. Recuerde que en agua en otro contexto significa otra cosa, ¿verdad? Pero aquí mar, la palabra mar simboliza gentes o naciones perversas según los versículos leídos en Isaías. Y lo juntamos con esto de Apocalipsis, por lo menos estos tres, como evidencias de que la palabra mar en Apocalipsis simboliza gentes o naciones perversas. La autoridad que tenía esta bestia. El versículo 1 y 2 nos lo dice. Pero nos dice que tenía 7 cabezas. ¿Usted sabe qué significa la cabeza? Ya eso lo explicamos en capítulo 12. ¿Qué significa cabeza? Pero el hermano William nos va a volver a leer a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, y el hermano Víctor, Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10, para que nos digan qué es lo que significa la palabra cabeza en Apocalipsis. Si tenía 7 cabezas, vamos a ver por qué y qué significa ser cabeza en algo o alguien. Lean, hermano William, 1 Corintios 11, 3 y Víctor, Apocalipsis 17, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Recuerden que eso lo hablábamos el pasado jueves. ¿Qué es lo que significa Dios en Cristo? Que Dios es la autoridad de Cristo. ¿Y qué es lo que significa Cristo en el hombre? Que Cristo es la autoridad del hombre. ¿Y qué es lo que significa el hombre y la mujer? Que el hombre es la autoridad. Entonces, cabeza en Apocalipsis, ¿qué significa? Escuchemos a Víctor para que nos diga qué es lo que significa. Si todavía no sabemos. Se fue San Víctor. Apocalipsis 17, 9 y 10 nos dice la palabra de Dios. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esto es otro contexto, ¿verdad? Que vamos a ver en Apocalipsis. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Estas cabezas que ha visto son 7 reyes. Entonces, ¿qué significa cabeza? ¿Quién es la autoridad máxima en una nación o país donde haya monarquía? Es el rey. Entonces, cabeza en la Biblia significa, en Apocalipsis específicamente, autoridad. ¿Y por qué 7? ¿Ustedes recuerdan qué significa el 7?
número perfecto, 7 cabezas tenía. Entonces, vamos a ver de los cuernos y de las diademas. También tenía cuernos y diademas. Yo creo que nos acordábamos de los cuernos, ¿verdad? Tenía 10 cuernos con 10 diademas. ¿Qué significan los cuernos? En Apocalipsis 17:12 ahí mismo nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Entonces, cuerno significa reyes. Y donde hay reyes, ¿qué es lo que hay? Donde varios reyes se juntan a apoyar a uno, ¿qué es lo que se convierte? ¿Un qué? Un reino con poder. Entonces, eso es lo que era esta bestia. O sea, esta bestia recibió del gran dragón, venía, la figura que traía era con 7 cabezas y en cada cabeza tenía 10 cuernos con 10 diademas. Y la diadema, pues lógicamente entendemos y sabemos que es lo que le colocan alrededor de las coronas de los reyes, y tenía 10 diademas. El dragón, dice el versículo 2, le dio su gran poder y autoridad. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que el poder que tenía esta bestia es de quién, de Dios o del diablo. Si fue dragón que se lo dio, es porque era de él. Por lo tanto, el poder que esta bestia tenía, esta la que surge del mar, su poder es diabólico, es satánico. ¿Entendemos esta parte? Ya vimos por qué tenía 7 cabezas con 10 cuernos y 10 diademas. 7 cabezas porque era autoridad, 10 cuernos porque era un reino, y sus 10 diademas, pues que tenía su corona ahí, y la autoridad que poseía era que el gran dragón se la dio. Ahora, esta serie de características que presentan los versículos más adelante, aquí en Apocalipsis 13, de esta bestia, son interesantes descubrirlo. Veamos ahora un poquito el carácter de esta bestia. Primero, tiene un carácter destructivo. Dice, tiene un nombre blasfemo, es semejante a un leopardo, pies como de oso y boca como boca de león. Si nosotros hacemos, y la vamos a hacer al final, quizá esta noche nos alcance el tiempo, vamos a hacer esa comparación entre Daniel capítulo 7, versículo 3 al 7, en donde Daniel presenta 4 bestias, una semejante a un león. Eso sí, decía yo el otro día que si estuviéramos estudiando el libro de Daniel, o en algún momento nos encontremos para ello, estas 4 bestias que presenta Daniel allí, la que tenía figura de león era a Babilonia, y la que tenía figura de oso era el reino medo-persa, el segundo reino, y la que tenía figura semejante a un leopardo era el reino de Grecia y greco-romano. Y la cuarta bestia, que la historia secular y todos los acontecimientos bíblicos ubican a la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, es a Roma, el imperio romano. Corresponde también, aquí lo que dice Apocalipsis 13, 1 a 10, a la bestia que sube del mar. Esta bestia que surge del mar reúne todas las características destructivas de las 3 anteriores. Y eso fue lo que ocurrió con las 3 anteriores. Fíjense que el imperio medo-persa conquistó a Babilonia, pero el imperio greco de los griegos conquistó a los medo-persas. Y el imperio romano lo detuvo a los 3. ¿Y duró hasta cuándo? ¿Cuántos años antes de Cristo duró el imperio romano? Muchísimo. ¿Cuánto duró después? Bueno, en el 476, ya hemos dicho y veremos más adelante, lo vamos a mencionar otra vez, fue que fue desaparecido como imperio. Ya usted sabe el tiempo, el poderío que tenía este imperio. Esta es la cuarta bestia de Daniel y esta es la bestia que surge del mar. Esta bestia, otra característica que posee es que parece invencible, dice el versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es herida de muerte, pero su herida mortal es sanada. Aquí fue cuando, como decía anteriormente, lo que dijo nuestro hermano José Grau, que puede referirse a cuando murió Nerón, esta herida mortal, el primer emperador romano que persiguió la iglesia. Ahí el poder perseguidor
de esta bestia sufrió una gran herida porque su emperador, el más aférrimo perseguidor de los cristianos, murió y sufrió una herida la bestia. Y cuando fue sanada, entendemos que puede referirse a cuando subió al poder en el año 81 hasta el 90 de ser Domiciano, que el Imperio Romano volvió a perseguir a los cristianos. ¿Y qué hizo toda la tierra? Ahí el versículo 3 final nos dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es porque era un poder mundial y había vuelto. Otra característica muy importante es que esta bestia es adorada, hermanos. Esta bestia es adorada. Y vamos a ver cuando surja la segunda bestia, la que surge de la tierra, que va a promover la adoración a esta bestia. Pero haciendo su plataforma, va a estar haciendo su plataforma para que después esta bestia la apoye a ella y le deje el poder a ella. Oiga, extraordinariamente esto. Solamente una mente infinita como la de Dios puede saber las cosas como son en el presente y cómo serán en el futuro. Y para los cristianos tenía que hablarle en este tipo de lenguaje. Dice, y adoraron al dragón, versículo 9 de capítulo 12, nos dice que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y en el versículo 4 dice, y adoraron al gran dragón. Veremos lo que yo comentaba anteriormente, que la segunda bestia promueve la adoración a esta bestia en el versículo 12 al 15 y el versículo 13 al 8 dice que el Imperio Romano parecía indestructible, pero recuerde, como decíamos anteriormente, cayó en el año 476 después de Cristo. Es decir, que una característica de esta bestia era que parecía invencible, parecía que era indestructible, pero parecía, no que lo era, porque cayó. Otra cosa interesante que tenía, otra característica, esta bestia es que era blasfema. Como dice versículos 5 y 6, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este es un tiempo como que parece una constante. Y recuerde que decíamos esto cuando hemos venido estudiando desde el capítulo 10. Se le dio poder de que hablara cosas, grandes cosas, con esa bocota que tenía por 42 meses. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Oigan lo que hizo esta bestia. Ya recuerde que esta bestia no es un personaje que está hoy en día ni que va a venir en el futuro. Estamos hablando aquí de Nerón y de Domiciano específicamente, los dos emperadores más crueles contra el cristianismo. Y otros que hubieron en el intermedio del 68 al 81. Que también fueron, pero no tan crueles como estos dos, estos fueron los más despiadados. Vespasiano fue uno de ellos también, pero no fue tan cruel como ellos. Entonces, su boca hablaba blasfemia de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y otra característica que presenta ahí esta bestia es que es perseguidora de los santos. En el versículo 7 nos dice, y en el capítulo 11, versículo 7, juntándolo los dos versículos, 11:7 y 13:7, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Recuérdese que el gran dragón es quien le dio esta autoridad, puesto que perdió la batalla contra la mujer, perdió la batalla contra Moisés. No lo abra, mi hijo. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche.
Amén, gloria al Señor. Volvimos, gracias a Dios. Es que tocaba un coro y yo lo salté. En mi guión tocaba un coro, pero como ya Dani había cantado uno, yo dije, dame seguir, pero el Señor, mire cómo lo permitió para que se cantara otro coro y descansáramos todo un poquito. Así que ese coro iba de todos modos, así que gracias al Señor por ello. ¿Qué hizo? Me cortó el internet y volvió cuando estaban cantando. Entonces, hermano, fíjense cuántas características hemos venido viendo que posee esta gran bestia. Y cuando hagamos ese paralelismo entre la bestia que describe, la cuarta bestia que describe Daniel en Daniel capítulo 7, con esta bestia que surge del mar, vamos a darnos cuenta que, oigan, las cosas de Dios son perfectas. Para nosotros yo sé que estas cosas pueden parecer muy profundas, a veces un poco confusas, y a veces yo entiendo que son o que no son, o que deberían ser, o que como yo entiendo, como yo creo, como dice fulano, como dice Perencejo, que así como está diciendo el pido es o que no es. Toda esa bojuquera yo sé que están pasando por nuestra mente. Y yo sé que esto a muchos hermanos le produce sueño, le produce cansancio, le produce de toda cosa, me produce porque las cosas, por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y cuando uno no está muy espiritualmente, estas cosas le parecen a uno cansona, aburrida, sin sentido. ¿Y por qué tanta figura? ¿Por qué que Dios tuvo que hacer eso así? ¿Por qué no dijo más claro? Ah, Dios, eso lo decimos nosotros porque nos gustan las cosas llanas, pero si Dios lo hubiera dicho claro, así como le mataron casi a todos los cristianos, lo hubieran raído de la faz de la tierra, todos no hubieran dejado ninguno. Pero se lo dejó dicho en estos tipos de lenguaje para que solamente los entendidos entiendan como dijo Daniel. Así es. Entonces, otro punto que vimos unas 6 o 7 características que posee. Ahora, ¿qué admite esta bestia? El versículo 8 nos dice qué admite, qué acepta. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero aquí, recuerden que esto aquí utiliza una figura literaria también, que cuando puede utilizar una parte por el todo o el todo por una parte. Aquí dice todos los moradores de la tierra. Usted y yo tenemos que entender que se exceptúan o solamente aquí la expresión todos incluye nada más a los que no eran cristianos, a aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 3:5 y 20:15. Estos que la adoraron todos los moradores de las tierras, los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso los cristianos fueron perseguidos, mis hermanos, porque ellos no adoraron a la bestia. Hicieron como Sadrach, Mesach y Abednego. Los que conocen de la historia de Daniel saben a qué me estoy refiriendo, cuando Nabucodonosor erigió la imagen e hizo que todo el mundo se inclinara y la adoraran. Estos cristianos de aquel entonces prefirieron morir, ser convertidos en antorchas humanas para divertir al populacho y a la aristocracia, en vez de adorar a la bestia, al imperio romano, en este caso a su máxima autoridad, el emperador. Mejor prefirieron morir. Entonces cuando dice ahí, la adoraron todos los moradores, no fue el mundo entero, sino los que no estaban escritos en el libro de la vida, porque los cristianos prefirieron morir. Y aquí esta expresión que aparece, dice que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Usted y yo también sabemos, mis amados hermanos, que Cristo, Jesús, el Hijo de la mujer, no fue inmolado literalmente en el principio del mundo, ¿verdad que no? Eso sabemos. Pero como ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, como el apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro 1, 19 y 20, lo leemos muchísimas veces los domingos, de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y para Dios, como Romanos 4:17 nos habla, nos dice que para Dios, Él llama las cosas que no son como si fuesen. En palabras sencillas, mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo para Dios en la cruz ya estaba hecho desde el principio del mundo. Por eso aquí dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto no nos debe confundir, ¿verdad? Entiendo que no nos debe confundir. Ni debemos permitir que no confundan de que, mira, aquí dice la Biblia que fue inmolado, que Cristo murió antes del principio del mundo, pero
Estamos aclarando un poquito para que usted y yo tengamos cómo defender la palabra de Dios, de que lo que pasa es que Dios, son tantos los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Hágase la luz, por ejemplo, yo digo. ¿La luz existía antes de que Él dijera hágase la luz? No. ¿Existían plantas cuando Él dijo broten plantas de la tierra? No. Y etcétera, etcétera. Pero en su mente, en su poder, en su sapienza, ya estaba. Por eso que está la expresión que el Cordero fue inmolado desde la fundación del principio del mundo. Esta bestia, mis hermanos, si usted lee versículos 9 y 10, dice versículo 9, Apocalipsis capítulo 13, si alguno tiene oído, oiga. Cuando usted lea esta expresión en el Apocalipsis, debe entender que en este caso, esta bestia iba a ser juzgada. Si alguno tiene oído para oír, es decir, si alguno puede entender lo que estamos diciendo, entienda que esta bestia, esta persecución, esos daños que están haciendo, esa obligación a adorar a un hombre, le va a llegar su momento final. Y eso lo veremos en el triunfo. Recuerden el tema central del libro de Apocalipsis, la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Esa es la esencia del libro de Apocalipsis. No importa lo que lo que padeciera en aquel entonces, lo que padezcamos en esta vida, como quiera vamos a tener victoria si permanecemos firmes y fieles a Cristo. Como nos dice Apocalipsis 6, 9 al 11, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, el versículo 10 que dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y eso nos lleva al Apocalipsis capítulo 22 y una lección que enseñó Cristo cuando Pedro sacó su espada. Si alguno es santo, santifíquese más. Si alguno es inmundo, sea inmundo todavía. Y así sucesivamente. Si alguno lleva en cautividad, como el caso de los romanos a los cristianos, va en cautividad. Y si alguno mata a espada va a morir. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y esto es, como decíamos anteriormente, lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Esto es lo que están clamando las almas debajo del altar. Y esto iba a acontecer, pues Dios iba a juzgar, iba a enjuiciar a la bestia y a todos los que estaban persiguiendo a la iglesia, según dice Apocalipsis 19, 20. Porque va el dragón, el falso profeta, que ese va a ser la segunda bestia que va a subir, la que surge de la tierra. La bestia, que es el imperio romano, se la van a pagar a Dios. Y los cristianos iban a ver su ruina. Y vamos a escuchar y vamos a leer y vamos a ver esas partes cuando se ve el humo desde lejos y los mercaderes mirando de lejos. Caramba, ¿cómo era esa gran ciudad? Refiriéndose a Roma como ciudad y como imperio. En resumen, podemos decir esta explicación así. Esta bestia era el poder de Roma investido en sus emperadores. Cuando leamos Apocalipsis 17, 3, 18, vamos a darnos cuenta más ampliamente de esta cosa. Esta bestia de la cual hemos venido hablando ampliamente, lo que ella estaba haciendo y lo que le iba a ocurrir al final de los fines, era el imperio romano investida en sus emperadores. Vamos a pedir al hermano Fulvio que cante un coro para que vengamos ahora a hacer este paralelismo entre la bestia, cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel y esta bestia que surge del mar, para que ustedes vean qué similitud tiene y el porqué de las cosas de Dios son tan precisas, son tan exactas, son tan bien coordinadas, que lo que Daniel predijo hace cientos miles de años atrás, ocurrieron así, miren, tal cual Dios lo dijo por boca de Daniel. Y esto que está hablando Juan aquí, nos está relatando en Apocalipsis, complementó aquello que comenzó Daniel a decir. Porque la cuarta bestia de Daniel es esta misma que surge del mar aquí en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a escuchar un coro con el hermano Fulvio y lo que estén ahí, Dileni, Jando, que ayuden y todos los demás podemos ayudar. Y venimos entonces los hermanos, todo el mundo con su Biblia a mano, porque vamos a leer en Daniel y Apocalipsis, en Daniel y Apocalipsis, cada una de las características y situaciones que tenía una y otra bestia. Escuchemos al hermano Fulvio.
Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios. Ahora, mis amados hermanos, les voy a entregar las citas para que vayamos haciendo este ejercicio mental y ojalá usted tome apunte de estas citas y de esa similitud de estas dos bestias que está comprobado por todos los teólogos del mundo y especialmente por Dios, que es lo más importante, que lo que dijo Daniel y lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis es lo mismo, es de a la misma bestia que se está refiriendo. Esta comparación entre esta bestia que subió del mar, que ya hemos dicho que esta bestia que surge del mar es el Imperio Romano, y aquella cuarta bestia de Daniel capítulo 7, que también es el Imperio Romano. Entonces, al hermano William le vamos a dar Daniel capítulo 7, versículo 3. Y al hermano Fulvio, Apocalipsis 13:1. Voy a darle a 8 o 10 hermanos citas así para que lo vayamos leyendo y vamos a ver. Por ejemplo, William y Fulvio nos van a hablar del origen, de dónde surge esta bestia, de qué lugar del mundo surge esta bestia. Y Roger está por ahí. Ok. Roger a Daniel 7:7 y Darío, Apocalipsis el mismo 13:1 también, para que nos digan. Los dos nos van a decir cuántos cuernos tenía una bestia y cuánto tiene la otra. Aunque ya el hermano Fulvio lo va a leer a 13:1, pero también para confirmar dos cosas. Fulvio y William y Fulvio nos van a hablar de dónde surge, pero Roger y Darío nos van a hablar de los cuernos que tiene esta bestia, a ver si tiene la misma cantidad. Y Moisés y Julio nos van a decir aspectos diferentes que tienen Moisés, Daniel 7:7 también, y Julio, Apocalipsis 13:4. Aquella bestia de Daniel, José Fran, capítulo 7, versículo 8, versículo 20 y versículo 25, es otro versículo para ti, José Fran. Daniel 7, 8, 20 y 25. Y Benjamín, Apocalipsis 13, 5 y 6. Nos van a hablar de lo blasfema que era aquella y esta bestia. Que reina sobre la tierra. Aquí tengo el hermano Víctor, se nos fue de ahí, ¿verdad? Carlos. Y Víctor todavía está, Víctor no está. Carlos y Dani nos van a decir en dónde reina, en qué parte del mundo, o sea, no un lugar específico, sino qué parte del globo terráqueo reina esta bestia. El hermano Dani a Daniel 7:23. ¿Y a quién más fue que cité? A Carlos, Apocalipsis 13, 7 y 8. Vamos a dejarlo ahí para que continuemos con los demás. Fíjense que en estas 5 características de las dos bestias van a leer 10 hermanos. Comiencen hablándonos del origen, William y Fulvio.
Gloria a Dios, hermanos. Daniel capítulo 7, versículo 3, dice la Biblia. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El Señor. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Palabra de Dios. Bueno, que aquí está la parte de donde dos características de los 10 cuernos y la diferencia que a Roger leernos también acerca de los 10 cuernos. Y Darío, ¿cuántos cuernos tiene la de Apocalipsis 13:1? Dice 13:1, me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. También tenía 10 cuernos, igual que aquella bestia, ¿verdad? Y la diferencia, Moisés la leyó, pero de Roger, que le tocaba 7:7 también, lo va a leer para que el que le toque Apocalipsis 13:4 lo lea también. Y vamos a ver la que es diferente. Yo vi que Roger cuando yo pregunté por él, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Era diferente. Y la de Apocalipsis 13:4. ¿Quién que le toca 13:4? A Julio. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, esta bestia es diferente a todas las demás habidas y por haber. La Daniela era diferente de las demás bestias que habían surgido, y aquí en Apocalipsis reconocen que esta bestia merece a toda adoración porque es diferente. Ahora, ¿qué tal de su blasfemia? ¿Cómo era la bestia, la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, José Frank, versículo 8, 20 y 25? Dice la palabra del Señor: mientras yo miraba, se colocaron varios tronos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano, y que hablaba con aire de grandeza. Dice el 20. Quise también saber acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido, y delante del cual había caído 3 de ellos. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca muy insolente, y se veía más grande que los otros cuernos. 25. Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues será entregado durante un tiempo y medio tiempo. 1200. Y Benjamín, Apocalipsis 13, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar
de su nombre y de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Dios bendiga. Amados hermanos, estamos hablando de cientos de años antes de Cristo y casi 100 años después de Cristo. Y esas dos bestias siguen, fueron y seguirán, y fueron antes de Cristo y después de Cristo, siendo la misma bestia, puesto que es el mismo imperio romano. Y en el libro de Daniel da la interpretación. En el capítulo 8, Daniel explica, porque Daniel quedó medio tumbado, quedó medio turbado con eso que escuchó y vio. Y entonces el ángel, que en aquel entonces, o sea, a Daniel se le mandó, fue al ángel Gabriel a darle consuelo, a darle fortaleza, ayudarlo como príncipe del pueblo de Dios. Digo, el ángel Miguel, a Gabriel se lo mandaron a María, fue. Y en otras ocasiones a otros personajes. Entonces, estamos escuchando que aquella bestia, lo mismo que hacía, es lo mismo que hacía esta, porque es la misma. No hay ninguna diferencia. Y sigue y será siendo el Imperio Romano. O sea, lo que fue el Imperio Romano. Pero también hay ¿en qué parte del globo terráqueo esta hermana, esta bestia reinaba? No asignamos a Daniel 7:23 a ninguno. A Daniel 7:23. Y Apocalipsis 13:7-8, ¿a quién fue? A Carlos. Dice la palabra de Dios en Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Dice que reina, aquella bestia reinará sobre la tierra. ¿Y la de Apocalipsis? ¿En qué parte del mundo estaba entonces, Carlos? Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. Y se le permitió combatir contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Que adoraron a todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen el nombre inscrito en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ahí estamos escuchando. ¿A dónde están esa gente? ¿En el agua o en la tierra? Toda esa gente que se le permitió adorar a la bestia, se supone que está en la tierra, como aquella bestia también estaba en la tierra. Pero además de todas esas características que estamos diciendo, de una bestia y de la otra, que reitero, se refiere a la misma bestia, el imperio romano, porque aquí recuerden que la palabra bestia significa imperio, y en este caso quien estaba gobernando en ese entonces de Juan era Roma, que ya hacía cientos de años venía gobernando el mundo. Se convirtió en perseguidora. Su poder de autoridad para perseguir a los santos es como dijo Daniel y como dijo Juan en el Apocalipsis, era por 42 meses o por lo mismo que son 3 años y medio o por lo mismo que un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo o por lo mismo que 1260 días. Son 4 formas de decir lo mismo. Eso ya lo hemos visto en versículos anteriores, en versículos 6 y 14 del capítulo 12 y en el versículo 5 de Apocalipsis 13 y en Daniel 7:25, eso lo vimos. Esa es parte de su poder de autoridad para perseguir a los santos, hacerle guerra, vencerlos, etcétera, etcétera. Es perseguidora y aquí le vamos a dar a Daniel 7:25 y Apocalipsis 7:13 a Darío y a Moisés. Darío, Daniel 7:25 y Moisés, Apocalipsis 13:7. Y ya por último, Benjamín, Daniel 7:2 y José Fran, Apocalipsis 13:2. Sí. Dice la palabra. Y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Quebrantará
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa es la autoridad y el poder de persecución que tendría. Y Apocalipsis 13:7, la bestia de Apocalipsis 7, se le da esa permitencia. ¿Cuál fue esa permitencia entonces, Moisés? Dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Palabra de Dios. Amén. Entonces, en la bestia de Daniel capítulo 7, las otras bestias, su poder y autoridad y dominio y atrocidad que hacían, seguían presentes, seguían vivas en la cuarta bestia. Eso no lo va a leer José Fran. Y Benjamín nos va a corroborar lo que dice Apocalipsis 13:2, de que la misma bestia es lo que dijo Daniel, es la misma que está en tiempo del apóstol Juan en Apocalipsis 13:2. José Fran, Daniel 7:12. Daniel, dice la palabra del Señor. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Apocalipsis, Daniel 7:12. Ahí vemos que las otras bestias habían sido eliminadas, habían sido conquistadas. Recuerden, como decíamos ahorita, cómo fue que esos 4 imperios, uno quitó al otro, el otro al otro, el otro al otro. Pero por eso la descripción de pies de leopardo, boca de león, etcétera, etcétera, es refiriéndose a aquellos reinos, y que en el reino de Roma seguían vivos esos reinos, porque lo que hacía era, ¿qué hacía un reino cuando conquistaba un reino? Lo hacía su esclavo. Y los buenos hombres, las buenas armas, etcétera, etcétera, todo eso que contenía, se lo adjudicaban y se hacían más grande y más fuerte. Por eso era que, y el Imperio Romano, si leemos la historia secular, nos damos cuenta de lo atroz que fue en todos los sentidos. Y la de Apocalipsis 13:12, Benjamín. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y cuya herida mortal fue sanada. Dios bendiga su santa palabra. Porque lo que le pasó cuando fue herida, como decíamos, a Nerón murió, pero siguieron adorándole y la gente siguió anhelándole, y después se gloriaron de que la bestia volvió a surgir, ese poder mundial. Todo estudiante que ha visto algo de la Biblia, que ha leído un poquito del libro de Daniel y un poquito del libro de Apocalipsis, y deja que el Espíritu Santo lo ayude, si tiene el Espíritu Santo, lógicamente, ha de entender y saber que esa cuarta bestia de Daniel capítulo 7 es la misma que reinó después que estuvo Babilonia. A Babilonia le ganaron los medo-persas, a los medo-persas ganaron los griegos, y los griegos fueron derrotados por los romanos. Eso es lo que la historia secular indica, y eso es lo que Dios había predicho por boca de Daniel. Y eso es lo que se estaba viviendo en tiempo de Juan, el cuarto reino, la cuarta bestia de Daniel 7, que es esta misma que surge del mar. ¿Y qué de la bestia que surge de la tierra, mis hermanos? ¿Quién será esta bestia? ¿Qué vendrá a ser esta bestia? ¿En qué va a hacer daño a los santos? ¿Cómo va a colaborar con la primera bestia? Como el gran dragón hizo esto con esta bestia que surgió del mar, vamos a ver qué va a hacer el gran dragón y la bestia, y esta primera bestia con la segunda, y la segunda con la primera, y cómo se juntan estos dos poderíos mundiales para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero recuerde, al final serán derrotados por Cristo y serán echados al lago que arde con fuego y azufre, en donde el cristiano, Cristo y el cristiano fiel obtendrán la victoria. Así que mañana continuamos, si Dios nos lo permite. Dios le bendiga a todos. En manos